Hola, hoy Retrologando vamos a hablar de forma somera y sobre momentos puntuales de un autor norteamericano que resulta ser el más vendido de todos los autores contemporáneos. Y la parte que vamos a conocer o que vamos a comentar es de novela detectivesca, de novela policíaca, y me refiero a James Patterson. James Patterson es un autor norteamericano nacido en 1947 que, contra pronóstico y contra lo que creemos la mayoría de la gente, es el escritor más vendido del mundo. Ahora veremos un poco lo que su obra me ha apuntado aquí, no título por título ni entrando en ello, sino todo lo que ha escrito y publicado, que tiene mandanga. Pero es que se produce un caso, es un escritor excesivamente, en mi opinión, excesivamente norteamericano. Es un tipo que no puede ser universal jamás en la vida, porque si bien las tramas nos pueden interesar más o menos, y las temáticas pueden ser también interesantes, aunque son muy recurrentes, son muy reiterativas dentro del mismo autor, por lo menos dentro de lo que yo conozco, no consigue llegar fuera. Pero claro, el mercado norteamericano es muy fuerte. Y en los mismos Estados Unidos le han promocionado, le han ayudado muchísimo. Allí es una personalidad relevantísima en el ámbito de la literatura, y le han hecho versiones fílmicas desde el principio. Y entonces resulta que solamente en el ámbito del habla inglesa yo no sé qué cantidad de millones de libros ha vendido. Y en España se ha traducido algo más de lo que yo tengo, pero no muchísimo más. Y supongo que en Francia igual, y supongo que en Alemania, y en Italia, y en cualquier otro país que tengo lenguas propias, pues no sé yo hasta qué punto se puede comparar. Yo pensaba que era Stephen King, también Agatha Christie, como hemos comentado en algún vídeo por aquí, pero no, el más vendido de verdad es James Patterson. James Patterson, cuya obra, la obra fundamental, que es de la que vamos a hablar en parte, es la que gira en torno a su personaje, Alex Cross. Son unas novelas policíacas, son unas novelas de género negro, podríamos decir, mezclado con espionaje, porque es una cosa ambigua. Él es un psicólogo forense, en principio, después pasa a ser agente del FBI, después se sale del FBI para entrar en la policía, y en fin, va habiendo giros, pues porque se agotan los temas, y entonces este señor pues va cambiando. Pero las novelas son bastante similares entre sí en determinados puntos, y ahora cuando veamos las que yo conozco, que son 8, pues 8, que es la punta del iceberg, ¿eh? Porque ahora diré una relación de lo que es la obra de él. Pero ya digo que hay una serie de esquemas que se repiten, de pronto cambia, pero ese nuevo giro, ese nuevo registro, también vuelve a caer en reiteraciones, y así sucesivamente. Entonces, es un poco es casi como un culebrón actualizado, y sobre temas policíacos. Eso es mi opinión. Es una literatura de consumo, es una literatura de bestseller, es una literatura que no pretende ni consigue, pero es que ya digo que no lo pretende, ser una literatura excelente ni nada, sino que es este tipo de escritor, que al lector, pues en cierta manera lo engancha a base de los giros que van produciéndose en la trama. Van produciendo... esto es un rasgo común a todas las novelas estas que vamos a ver. Hay algo que parece que puede ser, después se sabe que no es, pero hay otra posible causa, una posible razón, un posible culpable, pero resulta que tampoco. Entonces ese juego de apariencia y realidades es presente en todos los libros. Pero, claro, eso también tiene un desgaste, porque es que llega un momento que ya sabes las mecánicas cómo funcionan, y entonces pues ya te esperas lo que sucede. También a lo mejor eso es una clave del éxito del autor, que los finales, dentro de que son sorprendentes, porque lógicamente contienen un importante ingrediente de sorpresa para el lector, pero son previsibles. Es decir, un lector coge el libro, el primero, bueno, le pilla de sorpresa. El segundo ya, hostia, otra vez lo mismo. Y ya el tercero ya dice, será esto. Y pam, y acierta. Y eso hay lectores, sobre todo, creo que de este ámbito del mercado de la literatura de consumo, que les satisface mucho. Y a lo mejor eso es uno de los motivos también que hace que este señor, aparte de su obra, ya no hablo de la calidad, sino de la cantidad, le haga el autor más vendido del mundo. Vamos a ver, la serie de Alex Cross son 29 novelas, 29, más un cuento, más 2 novelas cortas. Y además hay una serie que ha iniciado
un spin-off que es de Ali Cross. Él es Alex Cross, su hijo, Ali Cross, que de momento van 2 novelas. O sea, aquí de momento tenemos 29 novelas, un cuento, 2 novelas cortas y esta otra serie con 2 novelas. Y ahora, atento, ponte cómodo que... Serie Travis McKinley, 3 novelas. Serie When the Wild Blows, 2 novelas. Serie El Club contra el Crimen, Women's Murder Club. Esto en su origen, en su momento, se dijo también que era una serie feminista porque planteaba que todas las que investigaban las cosas eran las mujeres. Tampoco era excesivamente frecuente, ahora ya, por suerte, pues sí, pero bueno. Serie Luna de Miel, Honeymoon, 2 novelas. Serie Michael Bennett, 13 novelas. Serie Private, 14 novelas. Serie Zoo, 1 novela y 1 novela corta. Serie New York Police Department Red, son las siglas NYPD Red, rojo, 6 novelas. Serie Invisible, 2 novelas. Serie Detective Harriet Blue, una detective también, 4 novelas y 1 corta. Y después tiene 9 series más. 51 novelas independientes, 9 libros de cuentos, novelas cortas, 4 series de novelas cortas y 58 sueltas, 5 series y 4 independientes de literatura juvenil, infantil, cómic, no ficción, tiene biografías, tiene historias, tiene crónicas de sucesos reales. Es decir, este señor tiene una obra muy importante, muy ingente. Con lo cual, si uno echa cuenta de todos los libros que hay, por simple estadística, ya, con que tenga uno o dos, cada uno en su casa, pues ya es el escritor más vendido del mundo. Porque es que es una cosa horrorosa. Es que yo no sé si son 100, yo no me he puesto a contarlas ni sé cuántas, pero es una barbaridad. Entonces eso, pues, ¿de dónde sacará tiempo este hombre para escribir tanto? Porque es que es una cosa, y escribe solo, y escribe a 4 manos, o sea, con coautoría, con gente y tal. Sobre todo, juvenil he visto traducida alguna. Además que son novelas, como veremos, voluminosas, que no son novelitas cortas, que son novelas gordas. Pues bueno, y esto pues tiene este éxito, pues bueno, nos alegramos mucho por él, ¿verdad? Bien. La serie Alex Cross, como hemos dicho, son 29 novelas, más los cuentos no hay ninguno traducido, la serie de Ali tampoco. Y las que yo conozco son estas que vamos a ver, que serían las 2 primeras, que tienen versión fílmica, protagonizada por Morgan Freeman. Después hay traducidas otras 2 que yo no las conozco, y ahora iremos llegando. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ir viendo las que tengo aquí, que en el orden, y un poco explicando de qué va. En cualquier caso, son estas todas novelas de Alex Cross, que como he dicho, en principio, es un psicólogo forense que trabaja para la policía, pero no es policía, pero que es muy inteligente y es muy deductivo. Entonces, por eso lo llaman para que ayude en ciertos casos, porque él va opinando y se va viendo que lo que tiene en el primer caso, que tiene razón. Después se va implicando en determinadas novelas por su vínculo con, o bien con las víctimas, por ejemplo, la segunda, pues una sobrina suya es una de las secuestradas, o por algo que ha pasado en tiempo anterior y que le obliga a meterse de lleno en el asunto. Porque, por ejemplo, claro, yo al conocer de forma parcial la obra no sé muy bien hasta qué punto es cierto porque yo me he ido documentando pues por otros sitios, aparte de las que yo conozco por mí mismo, de las novelas. Entonces, por lo visto, lo que sí está claro es que hay un matrimonio que no aparece en ninguna novela, cuya mujer es asesinada. Asesinada a tiro y de la cual tiene 2 hijos. Pero después va teniendo otras mujeres, va yendo con otras, con las que mantiene relaciones, más puntuales en algún caso, más fijas en otros, y se van extendiendo algunas durante un cierto tiempo y terminan concluyendo. Incluso con la segunda mujer hay en un determinado momento un juicio por los hijos, por la custodia, y se la dan a ella, pero ella al final hace de que él los tenga. Y después, aparte de los hijos que están permanentes en las novelas, los hijos que los he apuntado por aquí, ¿cómo se llaman? Damon, Janelle y Alexander, igual que él. Pero después había otra, que era su mujer María, lo diríamos porque después a María habrá que aludir más veces, es la mujer aquella que falleció. Y en el momento que la asesinan estaba embarazada del 3er hijo. O sea, de María son Damon y Janelle. Y después está Alexander, que es de otra mujer, que es el más pequeño, lógicamente. Y bueno, y después hay otro personaje que a mí me parece quizás es el personaje que da
más verosimilitud, más vitalidad al asunto, que es la Nana Mama, que es la abuela de Cross. Cross resulta que vamos conociendo aspectos a lo largo de las novelas, se conocerán más en otras novelas, yo las que conozco, porque insisto, porque es que es así, es que yo a lo mejor digo disparates porque no conozco toda la obra, y a lo mejor no debería hacer este vídeo, pero me ha parecido interesante y por eso lo hago, a pesar de no conocerlo todo. Esto es una excepción, normalmente esto no lo hago, pero bueno. Él, por lo visto, se queda huérfano de muy pequeño y lo acoge esta abuela, esta Nana Mama, que es la que un poco va forjando el carácter, pero siempre está enfrentándose con él. Él está allí con la familia, celebrando, tal, y lo llaman para que venga a investigar una cosa, y él está que sí, que sí, no, y viene la abuela, no tienes que ir, dedícate a tu familia que la vas a perder, y él, déjame ya, le dice que es una terca, que es una pesada, que es una cabezona, que nada más que hace que meterse con él, y un personaje que, bueno, que hace un contrapunto. Y después otro personaje que a mí me parece de la máxima relevancia es John Sampson. John Sampson es el compañero, la pareja policíaca, el amigo de toda la vida de Alex Cross. Pero según vamos viendo, sobre todo en la primera novela ya nos cuenta algunas, y después vamos viendo más historias de tiempos pretéritos, cuando Alex Cross se muda a Nueva York con su abuela, ya muertos sus padres tal, se hace inmediatamente amigo de John Sampson, y ya no dejan de ser amigos nunca. Y como veremos, a partir de cierto momento también, es de la máxima relevancia en torno al tema de la mujer fallecida, de María. Pero un personaje con el que de pequeño, de adolescente, Alex Cross se iban a robar en tiendas y cosas de estas. Hasta se hace policía e incluso involucra a Alex Cross a partir de cierto momento en un departamento con él, se ponen juntos. En fin, estos ya son los avatares del ciclo de las novelas estas. Pero vamos con la primera, que es La hora de la araña. La hora de la araña, de 1993, de hecho aquí viene, esto es muy gracioso, 1976 Carrie, 1990 El silencio de los corderos, 1993 La hora de la araña, no tiene nada que ver. Pero bueno, La hora de la araña es un caso, como he dicho, el caso inicial de Alex Cross. Esta es la primera novela de todas, o sea, no hay anterior a esta, donde hay en un colegio pues, de gente muy importante, tal igual, hay un secuestro de un niño y de una niña. ¿Qué ha pasado? Empieza a investigarlo con una policía joven, muy atractiva, se dice, con la que tiene unos escarceos, y resulta que consiguen detectar quién ha sido, pero cuando encuentran a quién ha sido, cuando dan con él, a los niños a su vez se lo han llevado también. O sea, lo han secuestrado del secuestrador. Entonces hay todo un juego de apariencias donde Alex Cross pues va descubriendo detalles y al final resuelve el asunto. No vamos a entrar más en harina porque además las películas, esta tiene versión de la que hace Morgan Freeman, pero las películas cambian cosas. Porque, por ejemplo, el secuestrador inicial, porque ya digo que hay dos secuestros, aparece el niño muerto, ha aparecido uno de los cadáveres, hostia, ¿quién será? Que es por un error, que no ha sido queriendo, ha sido por un error. Pero de pronto, al primer secuestrador, en la película se lo cargan. Y no se lo pueden cargar porque es que no son los que tengan la relevancia de la novela, es que reaparece después en otras. Pero bueno, eso son licencias fílmicas, pero que nadie sabía que iban a hacer más, me imagino. Y la idea era incentivar el dramatismo, toda vez que sorprender a quien hubiera leído la novela, con elementos discordantes respecto al original. Pero vamos, el resto de la historia es bastante fiel. Este personaje, lo que pasa es que en mi opinión Morgan Freeman es un poco mayor para este personaje, porque es que claro, habida cuenta de que es la primera novela, y suponiendo que haga una pues del 93 aquí, pues cada año y medio o cada 2 años, pues entonces ahora Morgan Freeman, o sea, el personaje de Alex Cross tendría 100 años o una cosa por el estilo. Pero bueno, en cualquier caso, aquí conocemos a Alex Cross, esta relación con Sampson que hemos comentado, ya aparece algo también de lo de la mujer, porque él quiere dejar su relación con la policía y todo esto porque a la mujer la matan por él ser quien es, por dedicarse a lo que se dedica. Y él no sabe quién ha sido. Eso es muy importante porque después irá viendo, se sospecha, hay muchos indicios que apuntan a un individuo, pero a lo mejor es o a lo mejor no es. Pero La hora de la araña es el tema de los secuestros y donde vemos su capacidad deductiva y cómo aplica la psicología, porque no en vano, para eso es psicólogo, cómo aplica la psicología para entender a uno y otros personajes y crear un perfil, sobre todo de los supuestos asesinos, ¿no? De los presuntos criminales, pues va diciendo por aquí y por allí. Y lo cual lleva a definitivamente resolver lo que ha pasado.
La segunda novela, también con versión fílmica, también con Morgan Freeman, como además se ve aquí en la portada, El coleccionista de amantes. El coleccionista de amantes, que se llama de otra manera, en el original, Kiss the Girls, besa a las muchachas, de 1995. Resulta que aquí hay un individuo, resulta que de pronto empiezan a desaparecer muchachas, unas muchachas con unos rasgos determinados, muy guapas, muy atractivas, y que además hacen algo. Pues una canta, otra hace un deporte tal, otra toca el violín, y resulta que hay una mujer joven, muy atractiva, que en la película es Ashley Judd, una médico pues muy atractivo, y que además practica mucho una especie de lucha de esta que es puñetazos y patadas y cosas de estas, y también la secuestran. Y resulta que aquí hay en esta novela hay dos partes, que una es el secuestro de esta mujer, la investigación que va viendo y lo que ella ve. Porque resulta que están en una especie de prisión subterránea donde están todas las muchachas. Porque el secuestrador lo que parece es que quiere tener pues como un grupo, como un harén, ¿verdad? Como un lleno de muchachas allí para que le haga, ahora tú, venga, toca el violín. Y la que toca el violín resulta que es Naomi, que es sobrina de Alex Cross. Y por eso se implica él en el caso. Empiezan a investigar hasta que esta personaje, esta doctora, llamada Kate McTiernan, escapa de esta prisión. Escapa en un bosque y cuando ve que está acorralada se lanza a un río tal, y la encuentran con vida, muy golpeada, llena de heridas. Entonces ella empieza a aportar indicios de qué ha pasado. Aquí también nos encontramos con que dan con uno de los criminales, pero resulta que hay otro también. O sea, lo que decía, juegos de que parece y no es, y cosas de estas. Incluso redundante en las dos, y aquí es un poco spoiler, pero tampoco, es que los criminales, los auténticos, los que son los cerebros del asunto, tanto en una como en otra, pertenecen de alguna forma al mismo ámbito que los persigue. Y lo dejo aquí para no hacer más spoiler, pero bueno, también, ya digo, hay el Casanova y hay el otro, hay otro. Son dos, que además contactan entre ellos y conversan para la captación, y cuando detienen al primero, pues el segundo va a vengarse de Alex Cross y de la doctora, en fin. Aquí seguirían dos novelas que yo sé que están traducidas, pero yo no las conozco. Las busqué en su momento y las he vuelto a buscar ahora para cuando pensé en hacer este vídeo, pero no las he encontrado, o he encontrado una y a precio de como si fuera el manuscrito original del Quijote, o sea, una cosa terrible. Los títulos son Jack y Jill, igual, de 1996, y El gato y el ratón, de 1999. Estas dos están traducidas, pero yo no las conozco. Yo en su momento yo no las he visto, ni recuerdo haber visto estas novelas, jamás en mi vida. La que he visto la portada en internet, yo ese libro no lo he tenido nunca en la mano. O sea, seguirían Pop Goes the Whistle, aquí aparece The Whistle, la comadreja, que reaparece en más libros incluso que algunos de los que vamos a ver, pero esto no está traducido. Bueno, otra, Las rosas son rojas, las violetas son azules, porque esto es otro elemento recurrente. Hay muchas novelas, muchas, que dentro de su carácter independiente tienen una continuidad directa en la siguiente. Hacen como dilogía, hacen como... Entonces, tal. 4 ratones ciegos, y ya venimos a El lobo de Siberia, que esta sí la tengo aquí. El lobo de Siberia. El lobo de Siberia consiste en que resulta que Alex Cross ahora es agente del FBI en esas novelas intermedias que hemos visto que no conozco, que no están traducidas. Por lo visto se ha hecho agente del FBI, cosa que antes no era. Y resulta que secuestran a la mujer de un juez, y Alex Cross dice un momento, y da con una pauta, y resulta que atando cabos se dan cuenta de que ha habido una serie de secuestros de mujeres, de cierta, pero de buen ver y relevante, pero no piden rescate ni nada. ¿Y qué pasa? Pues que están dedicándose a la trata de blancas, las venden como esclavas sexuales y tal y cual. Y al frente de esto descubren que hay una especie de, no sé si decir de mafioso, de criminal, no sé, ruso, llamado el lobo de Siberia. Es el que está detrás de estos asuntos, de estos secuestros y de esta trama criminal. Entonces, bueno, pues hay que perseguirlo y hay que pillarlo. Resulta que cada vez que cogen a un sospechoso, hay alguien infiltrado en la policía y acaba fiambre el detenido. Con todo y con eso, entre Nueva York, Rusia y tal, y empiezan a investigar y cogen a un tipo
que dicen que es el lobo, pero al final de la novela se descubre que ese seguro que no es. Este es el gran villano en serie con el que se enfrenta Alex Cross, por lo menos ya en esto que yo conozco, pero porque no se queda aquí la cosa, sino que sigue en Los Puentes de Londres. En Los Puentes de Londres nos encontramos con que de pronto al principio de la novela hay una ciudad pequeña, un pueblo en Estados Unidos donde de pronto viene el ejército, lo evacúa y ¡pah! Y explota todo el pueblo, desaparece. Y resulta que este atentado terrorista lo reivindica el lobo, que creían, que ya se sabía que no al final, pero que querían haber detenido en la novela anterior. O sea, tiene una continuidad, una línea de continuidad directa en la trama y pone una serie de condiciones. Y resulta que varias ciudades, entre ellas Londres, París también tal, reciben amenazas de que van a sufrir un atentado terrorista igual. Es decir, aquí hay un grupo terrorista que quiere llamar la atención sobre ciertos aspectos y va cometiendo estos atentados. ¿Y quién está detrás de estos atentados? El lobo, que ya conocemos de la otra, el de verdad, que aquí sí ya se descubre quién es, pero también ese otro, que es un coronel que ha aparecido, que lo he mencionado de otra novela que yo no conozco, pero aquí sí que aparece y por eso indagué quién era, que es el tal Whistle, el tal Comadreja. Coronel Whistle es el aliado del lobo en todos estos ataques. Y lógicamente pues tienen que acabar con ellos y tienen que dar con tal. Bueno, esas dos novelas son de 2003-2004 y siguen en 2005 con Mary Mary. Mary Mary, aquí resulta que nos encontramos, aquí vuelve a reaparecer el tema de la mujer aquella de María, de forma un tanto tangencial, que continuará en la siguiente. Pero aquí el caso es que resulta que hay una actriz de Hollywood que es asesinada de un tiro y con un corte en la cara. Y resulta que antes del asesinato y en el momento que se está ejecutando a esta chica, un periodista sensacionalista está recibiendo unos correos electrónicos donde le va describiendo lo que va a pasar, lo que está pasando. Y firma Mary Smith. Claro, el Mary Mary es porque aparecen varias Mary en la novela. El título, por eso se llama así. Y resulta que esta actriz era amiga del presidente de la mujer del presidente de los Estados Unidos, de la primera dama. Entonces ella hace que el inefable, el prácticamente infalible Alex Cross, que intervenga en el caso. Aquí también hay una trama familiar, porque él está de vacaciones con la familia, y es cuando viene el contencioso ese al que aludí antes, del juicio, donde le quitan la custodia o se la deniegan a Alex Cross porque hablan de que un extraño sacaba al hijo pequeño, al Alex Jr., y hay unas imágenes de que lo saca, un desconocido, lo saca, que no es de la familia, y se lo lleva. Y entonces esto, por lo visto, con Alex Cross era muy frecuente. ¿Qué ocurre? Que ese desconocido que saca al niño no es otro, sino su amigo Samson, su amigo de toda la vida, su compañero. Entonces no es ningún desconocido, es como si mi hijo de pequeño sale al colegio y un día que no puedo ir, y va mi amigo Enrique a buscarlo. No es un desconocido, al contrario, es una persona muy íntima. Entonces, claro, esto genera una relación muy tensa entre Alex Cross y la exmujer esa, que era la madre del niño, porque quiere quitárselo, la abuela también intercede y tal. Y de pronto está toda esta historia de la tal Mary Smith esta, que quien puñeta a esta mujer. Resulta que va viendo más muertos y que se relaciona con un coche, con un Chevrolet, cuya propietaria también se llama Mary. Mary, no viene al caso el apellido, porque si no tendríamos que decir 3 o 4, porque todavía vienen algunas más. Esta mujer está trastornada y entonces resulta que la encierran en una clínica psiquiátrica, pero Cross no queda convencido. Y efectivamente hay un individuo que, utilizando un accidente de automóvil de pretexto, ha matado a su familia, a su mujer y a sus hijos, y ha incriminado en las demás cosas a esta Mary, que no es la asesina, sino es el otro que se está sirviendo de ella. Aquí hay un final bastante descorazonador, porque esta Mary, pues la pobrecita no aguanta y se quita en medio. Bueno. Prosigue Cross, también reeditada como Alex Cross, de 2006. Aquí hay un caso, él ya está completamente distante de la policía, tal y cual, pero su amigo Samson lo llama porque se está produciendo una serie de crímenes, concretamente violaciones, que tienen una serie de paralelismos con un caso que investigaron ellos tiempo atrás. Y esta investigación trae al es pertinente para la historia, lo que sucede con la María, con la mujer de Alex Cross primera, que supuestamente al principio parecía que había fallecido como consecuencia de una bala perdida, después que no, que había sido un asesino concreto, pero después se descubrió que aquel no era, pero no se sabe quién había sido. Y en esta novela, en Cross,
que esto sí me parece bastante relevante, se descubre que, y esto también es hacer un spoiler, pero es que si no, no puedo explicar nada de la novela, porque es la almendra del asunto. El asesino auténtico sí fue descubierto, porque se creía que era un tal, lo tengo aquí apuntado, Michael Butcher Desligo el Sullivan, Michael el carnicero Desligo Sullivan, se creía que había sido el asesino, pero se descubrió que no, que había sido Jimmy Hats Galati, Jimmy Sombreros Galati. El otro tal estaba muerto y el Galati este apareció muerto en su momento también, asesinado. ¿Y quién lo había sido? ¿Quién lo había...? Porque había... O sea, el Samson había descubierto que él había sido el auténtico asesino de la mujer de Alex Cross. Y para que él, como pretendía, no caiga en el delito de cometer la venganza, porque Alex Cross cuando le pasa a la mujer, lo que quiere es eliminar a quien se la ha cargado. No quiere que lo detengan ni nada, lo que lo quiere es muerto. Pero los niños pequeños son chicos, necesitan atención y no puede dedicarse a esto. Entonces ya han pasado los años y ahora que por culpa de estos casos de la violación tal, entra en juego la misma situación, decide, pero ya su amigo Samson pues lo ha hecho por su amigo Alex Cross para que no sea él el que cometa el delito y se lo ha cargado. En fin, esto es lo que es Cross. Seguirían otras 10 novelas que no están traducidas. Double Cross, Cross County, donde todas aparece, menos en la última, en todas aparece el nombre de Cross. Double Cross, Cross County, Alex Cross Trail, I Alex Cross, Crossfire, Kill Alex Cross, Merry Christmas Alex Cross Run, Cross My Heart y Hope to Die. Esta es la última, que no está traducida, anterior a las que vamos a ver ahora, empezando por Vías Cruzadas. Vías Cruzadas, que es del año 2015. Resulta que, mira, 314 millones de libros vendidos en el mundo. Aquí lo pone. Qué bonito. Bien. Resulta que en esta historia a Alex Cross lo hacen ir al pueblo donde él pasó la niñez antes de mudarse con la abuela, porque a un maestro que había sido amigo suyo lo acusan de asesinato. Y la apariencia apuntan a que ha sido así. Cuando él llega al pueblo, no es muy bien recibido, y más cuando saben que va a ayudar a este maestro, al que todos consideran que es el culpable, y empieza a desentrañar una trama donde todas las autoridades de este pueblo son corruptas. Pero es que además, que esto es el asunto detectivesco, dentro de la biografía de Alex Cross, que de cierta manera lo que vamos recorriendo a lo largo de las distintas novelas, descubrimos que su padre, que había sido policía, muerto tal y cual, no pasaba tal cosa. Porque resulta que su auténtico padre es un policía que sigue en activo, ya muy mayor, a punto de retirarse, que le pide que le ayude y le va descubriendo cosas. Y se vinculan las historias porque este padre, que es el auténtico padre Jason de Alex Cross, fue víctima de un tipo de los ricos, de los potentados de allí del pueblo, que es el que ha implicado a este maestro en la actualidad. O sea, el culpable último de esta historia es un potentado, un millonario, que fue el que cometió aquella falsa muerte de Jason Cross, y ahora ha implicado al maestro. Y bueno, y esto desencadena en todo lo que conlleva en la judicialización de todas las autoridades del pueblo. En fin. Y vamos con la última, que yo conozco, que es Cruzando la Línea. Que esta es del año 2016. Decir que después de esta hay 5 más hasta 2021. O sea, aparece después de Cruzando la Línea, que es la última que vamos a ver, The People, el pueblo contra Alex Cross, Target Alex Cross, Chris Cross, Deadly Cross y Fear No Evil. Más el cuento, las novelas cortas y lo de su hijo Ali, la trama de la serie de su hijo Ali. Bien. En este Cruzando la Línea nos encontramos con que hay aparece un policía muerto. Claro, ya se sabe que un policía muerto, todo el cuerpo de la policía en busca del asesino a por él, a crujirlo, ¿no? Pero es que resulta que empiezan a aparecer otros cadáveres, otra serie de muertos asesinados, que a su vez todos son delincuentes, todos son criminales. Entonces resulta que hay un asesino en serie que lo que hace es ejecutar a quien se lo merece, a gente que es nociva, que es perjudicial para el prójimo, para la ciudad, para todo. Pero Alex Cross tiene que descubrir
¿qué es? Y entonces llega un momento, aquí ya son 375 millones de libros, estoy viendo. ¿El otro cuánto eran? 314. O sea, de este a este ha incrementado 61 millones de libros vendidos. ¡Qué crack! Es que me he fijado en la portada al verlo y por eso no he podido... Bueno, retomo la historia. Entonces, el dilema de esta novela es hasta qué punto se puede detectar a un asesino y juzgarlo y condenarlo y todo, que lo que está haciendo es eliminar elementos perjudiciales para la sociedad. No está haciendo daño a la sociedad, la está beneficiando. Pero claro, para eso están las leyes, para que cada uno no se tome la justicia por su mano, ¿no? Y un poco de esto va cruzando la línea, que ya este excesivo vídeo, para ser solo 8 novelas. Imagínate si tuviera todas, si las conociera todas las novelas, no solo las de Alex Cross, las 29, sino todo lo demás. Tenemos que dedicarle 10 o 12 vídeos nada más que a este señor. En fin, es una cosa. Pero ya digo, son casos muy anecdóticos, muy superficiales. Él pretende darle una historiografía de la psicología, sobre todo en la parte inicial, porque es que ya digo, aquí ya no está en el FBI, no lo he dicho antes, pero a partir de Cross ya no está en el FBI. En Cross ya abandona el FBI, en la novela que se llama Cross, es decir, de la tercera última que hemos visto, la antepenúltima que hemos visto, ya no estaba en el FBI. Ahora, y en esta última ya está de policía en un departamento del estado donde está. Va de vacaciones, va de un lado para otro, pero bueno. O sea, el autor busca, en mi opinión, de forma muy superficial, de forma muy, podríamos decir, muy simple de simpleza, no de simplicidad, de simpleza en este caso. Pues darle un cierto trasfondo de que, pues, de la psicología como elemento básico para la deducción, de cómo se enfrenta uno con la justicia cuando la justicia se pega de bofetadas con la ley, cosas de este tipo, ¿no? Lo que pasa que es muy pedestre, ¿no? Y después, quizá lo más interesante de todo, y seguramente si conociera toda la novela, lo diría con mayor propiedad, pero sospecho que es así, a tenor de lo que conozco, es que va construyendo una biografía ficticia, pero muy compleja, muy completa también, llena de datos desde la infancia hasta la actualidad, pero siempre en flashback, claro. Entonces, vamos viendo este Alex Cross, su complejidad, sus relaciones, sus matrimonios, sus relaciones con su hijo, con su abuela, con sus padres fallecidos, con su padre cuando reaparece su auténtico padre, con la gente que lo rodea. Entonces vamos conociendo a través de un individuo norteamericano y afroamericano, porque es afroamericano, no lo he comentado en ningún momento porque se me ha olvidado, tampoco le he dado mayor importancia, porque en la primera novela parece ser que choca un tanto que él esté relacionado con la gente aquella que tiene un escarceo, porque ella es muy atractiva tal, y es blanca y rubia. Entonces esto parece ser que entonces todavía llamaba la atención. Esto ahí pues no tiene ninguna relevancia, pero esto es un personaje que es norteamericano, afroamericano, estudioso, psicólogo, con estudios cultivados, que sabe de música, que sabe de literatura, que tiene una capacidad de observación y a la vez de discernimiento muy importante, y le lleva a ser este personaje. Bueno, a mí ya digo que es unas cosas que no vamos a decir, qué malo, qué malo. A mí me parecen unas novelas divertidas, es como ver los Looney Tunes, ¿verdad? Ver una historia del coyote y el correcamino, que ya sabes más o menos lo que va a pasar, pero siempre te hace gracia ver las nuevas complicaciones, o de Bugs Bunny, o del Pato Lucas, o lo que sea. Puesto un poco así, llevado al ámbito de los detectivescos. Es más, la historia, o sea, te cuento una historia interesante. No busques más. Mientras que sea así, estas novelas son estupendas. Son ligeras, a pesar de su extensión, son de una lectura muy fácil, muy sencilla, muy simple, y por eso pues me parece que ya es un mérito, ¿no? Un ritmo trepidante, se leen muy rápido estas novelas, y por eso lo hemos traído al canal. Pues si conoces la obra, pues espero que coincidas conmigo, no necesariamente tiene por qué ser así, porque me parece perfecto e incluso recomendable la discrepancia, aunque tampoco hay que discrepar porque sí, sino razonando y argumentando. Pero si piensa otra cosa, es perfectamente legítimo y está en completo derecho. Pero yo prefiero que la gente coincida a que no coincida. Pero bueno, si no coincide, pues tampoco pasa nada. Y en cualquier caso, si la has leído, puede haberte refrescado la memoria sobre este ya extenso periplo de 30 años de las novelas estas. Y si no, por recomendártelas, pues si te gusta lo que he ido contando a lo largo del vídeo. Por demás, pues si el vídeo te ha parecido bien, pues te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos un día y otro en el canal, te agradeceremos que te suscribas.
Si conoces gente a la que le puede interesar esto del teatro, de la narrativa de género, de la televisión, del cine, de los cómics, pues te agradeceremos que le hables de Retrologando por si también nos quieren acompañar. Y nada más, nos vemos en otro vídeo. Saludos.